Es una realidad que las nuevas tecnologías han cambiado la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres. Y si bien ha habido muchas ventajas en esto, actualmente las redes sociales también han sido un caldo de cultivo para agredir a las mujeres. Los ataques han ido creciendo gracias al anonimato que brindan estos espacios digitales. Twitter es la red social que se ha convertido en la principal plataforma para promover campañas de odio contra las mujeres. Ejemplo de esto han sido las campañas #menos derechos a mujeres y #si no te golpea no te ama, entre otras. Por otra parte, Facebook es la red donde más se insulta. Para fortuna o desfortuna, cualquier mensaje, comentario, noticia o convocatoria es capaz de llegar a millones de personas alrededor del mundo en unos cuantos segundos e iniciar una movilización social casi de forma inmediata. No en vano, a la red se le llama el quinto poder, un poder que dejó de ser vertical y restringido a unos cuantos. Lo que distingue a este medio de comunicación digital es que lo convierte en generador de información que corre como la pólvora y puede estallar en fuertes reacciones colectivas, sobre todo cuando se denuncian hechos que van en contra de los derechos humanos. Gracias a las redes sociales se ha logrado hacer visible la violencia que viven miles de mujeres, desapariciones, trata, secuestros, marginación y feminicidios. Ha sido a través de campañas como #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos, #HeForShe y recientemente #MeToo que se han logrado tomar acciones tanto a nivel gubernamental como de la sociedad civil. Más allá de las víctimas, hay que decir que donde hay una mujer violentada, hay una familia y una sociedad enferma emocionalmente. Ciertísimo. Y hoy le vamos a entrar al tema de las redes sociales, pero ¿qué tanto han sido utilizadas pues para esto, ¿no? Para agredir, para linchar, para lapidar prácticamente, nada más que ahora de forma digital, a las mujeres. Si bien ha servido para lo contrario, pero ¿qué tanto, verdad? Y hay quien maneja que algunas de estas campañas han sido broma. Sí, no, como dice aquí uno de nuestros panelistas. Agradecemos su atención, qué bueno que nos estén acompañando. Cuéntenos su experiencia, gracias a todo el público que está aquí presente. Tenemos casa llena. Gracias a nuestras traductoras de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Fabiola Ruiz. Gracias, mi querida Fabiola. Y pues ustedes saben que pues pueden comunicarse por muchos medios, hablando de redes y de los convencionales. Sandra, bienvenida. Así es, Fer. Muy buenos días. Aquí tenemos listo el Facebook Live para leer todos sus comentarios, sus saludos. Nos interesa mucho su opinión en este tema. Obviamente, pues si estamos hablando de redes, hay que utilizar estos medios tan efectivos de comunicación. El día de hoy vamos a analizar cómo se han usado, pues en algunos casos para violentar, pero también queremos saber si ustedes los han usado para denunciar, para pues hacer efectiva alguna denuncia. Oye, para ¿y qué pasó con la denuncia? Queja, si ha cobrado más efectividad a través de que usted lo hizo por redes sociales. Entonces, bueno, pues de eso se trata el programa de hoy y ya aquí tenemos muchos saluditos de Silvia Villaseñor, José Rafael Terrazas, Doris Corona, Beatriz Zamora, Chuchita Salvador, todos ellos se van conectando en el Facebook Live y esperamos que más adelante vayan opinando sobre el tema. También tenemos nuestro Twitter, tenemos la línea de contacto con la audiencia, usted se puede comunicar de cualquier parte de la República y pues de todo el mundo gracias a estas maravillosas herramientas. Oye, yo quiero comentarles una frase que eligió doña Marta Varela y que es muy impactante, es de Humberto Eco. Fíjense, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de personas que antes solo hablaban en los bares después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel.
Eso dice Humberto Eco. Pero bueno, yo también pregunto, ¿y a poco nomás tiene derecho a hablar el premio Nobel? Claro. Qué fuerte, ¿verdad? Qué dilema ético. Vamos a ver lo que nos contestó el público, así de a pie, en las calles, en qué tan efectivas son las redes sociales para que se conozca la violencia hacia las mujeres. A ver qué nos contestaron. Pues yo creo que sí, hoy en día las redes sociales nos ayudan a difundir mucha información, en este caso el difundir el maltrato hacia la mujer o el que la maltraten es bueno. Es una fuente importante para poder denunciar ese tipo de, digamos, de temas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí ayuda mucho, ayuda bastante a correr la voz, ¿no? A lo mejor algunas medidas de seguridad que pueden ayudarnos. Sí, yo creo que sí sirven, es para dar a conocer y me gustaría que nuestras autoridades tomaran cartas en el asunto sobre esas cosas, ¿no? Pues yo creo que para mal, porque muchas veces se malinforman las personas o se llega a influir y pues estoy utilizando de un modo erróneo las redes sociales porque muchas veces es para tratar de ayudar a las mujeres, pero muchas veces, como te digo, se malinforman las personas o se llega a difundir mala información que no es adecuada. Sí, claro, porque es un medio en el cual puedes magnificar lo que está sucediendo y la gente se puede enterar y entre todos podemos hacer algo. También es una forma de descarga, de poder decir, oye, no me gustó cómo me trataron, no me pareció como estuve el día de hoy en el transporte público y demás. También para que las redes, bueno, lleguen a las personas que tienen que llegar, ¿no? Ya sabemos que es un medio de presión también. Entonces, si nosotras nos unimos a través de este medio, pues global, moderno, pues también podríamos generar un cambio o contribuir. Sí, yo pienso que son beneficiarias para las personas que sufren de este problema. Así las autoridades pueden enterarse de lo que les sucede más fácil y rápido. Pues sí, es que es magnificador, ¿verdad?, de información. Y vamos a presentarles a nuestros especialistas. Algunos vienen un poquito retardados ahí en el tránsito, pero ahorita se unen al panel. Mientras tanto, presentamos a Lulú Barrera. Ella es activista y defensora de derechos humanos, fundadora de Luchadoras. Hola. Muchas gracias, Lulú. Gracias por estar aquí. Rubén Darío Vázquez. Rubén, gracias. Profesor de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana y además es columnista en Forbes México. Ya sé que se pronuncia Forbes, pero déjelo así, maestro. Mañana se lo traigo 1000 veces de tarea. A ver, pero entonces, sí son magnificadores las redes de los contenidos, para bien o para mal o hasta en reversa. ¿Qué opinan de eso? Absolutamente son magnificadores y creo que es muy importante decir que han sido magnificadores y diversificadores de voces, ¿no? Porque tú sabes, Fernanda... Antes solo hablaba el premio Nobel. Exactamente. Okay. ¿Cuál es la estructura o el marco jurídico para poder crear un medio, para poder expresar tu voz en este país? Es sumamente restrictivo. O sea, hasta las radios comunitarias están teniendo muchísimos problemas para poderse constituir. E Internet, de cierta manera, ha permitido que la ciudadanía en general pueda pedir, exigir rendición de cuentas a los gobiernos, a través de tuitazos, por ejemplo. Entonces, evidentemente, puede, no sé, utilizarse para otros fines, ¿no? Pero definitivamente también ha permitido el ejercicio de ciertos derechos humanos. No le estamos dando demasiada importancia, me explico. A lo mejor, como decía la maestra Gabriela Barkentin, es solo una burbuja. Es algo que pasa en un universo chico, encerrado, contenido, y creemos que eso provocó la revolución en Arabia, ¿no? Y que pues nos han dicho, no, bueno, no, la verdad era nada más el medio de intercomunicación. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Bueno, en realidad se trata de un catalizador de la opinión pública digital. Lo que hacen las redes sociales es, como bien lo estabas comentando, es darle voz precisamente a quien antes no la tenía, ¿no? Hay una democratización de la opinión, ¿no? En donde efectivamente pues vamos a escuchar opiniones que son muy importantes, vamos a escuchar situaciones que son fundamentales para entender la vida pública del país, pero también vamos a escuchar todo lo que no nos gusta. Y esa es una de las partes que es más difícil de la red, ¿no? Porque no podemos de alguna manera legislar o crear un marco normativo para decidir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal respecto de las opiniones de las personas. Porque eso sería censura. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, si tú
Ha habido algunos intentos en algún momento para crear un marco. Bueno, pero el público cibernético Sí. lo reprueba, ¿no? Absolutamente. Sí, totalmente. ¿No? Ha habido algunos intentos. Pero creo que existe el juicio del pueblo, ¿eh? Sí. Y existe ahora una consecuencia delicada de aquello que pones en las redes. Si bien hay muchos personajes anónimos, porque pues, tú puedes inventar ser quien quieras, ¿no? Finalmente. Pero hay gente que ha perdido su trabajo. Ahí está el caso de hace 2 días de Roseanne, esta conductora norteamericana que hizo un comentario verdaderamente racista, de esos que, bueno, en Estados Unidos haría ya, bueno, ni Trump se avienta, ¿no? Y pues la sacan del aire y aquí hemos tenido ejemplos, o sea, tweets que han tenido muchísima repercusión hasta en que empresas digan, yo no tengo nada que ver con esta persona. La historia del abogado también que criticaba a las personas que estaban hablando español y todo el linchamiento que se hizo. Es decir, claro. O sea, no hay censura, pero sí hay como que una consecuencia regulación. social, ¿no? Consecuencia social y regulación del propio pueblo. ¿Cómo lo ven esto? Para empezar, yo quiero decir que nos ayuda de alguna manera ver estas expresiones misóginas, machistas, sexistas, racistas, clasistas, ¿no? Contra este fenómeno de las ladies y los lords en las redes sociales, solamente nos está enfrentando a la sociedad que somos, en una magnitud tal vez aumentada, ¿no? Por la cantidad de usuarios que lo están compartiendo. Entonces, creo que definitivamente sí es algo para alarmarnos, pero no para alarmarnos de que las redes sociales se estén utilizando más, sino para alarmarnos de la sociedad en la que seguimos viviendo, a la que todavía le quedan muchísimos retos de desigualdad y discriminación por los cuales enfrentar. Y yo creo que definitivamente estas denuncias en un espacio, en el nuevo espacio público, que es la red social o el Internet, ¿no? Sí nos ayudan también, tienen efectos simultáneos a sensibilizar y a darnos cuenta y también a que sean potenciales espacios de transformación. ¿Y es solo de jóvenes o si nos pueden explicar un poquito que hay redes pues como para generaciones? Y luego hay unas donde sí ya se revuelven todos. ¿Como cuál sería para qué? Bueno, antes de responderte esta pregunta me gustaría agregar al comentario que estaban haciendo. Y es que las redes sociales tienen leyes, como bien dijimos, en donde todo el mundo puede decir lo que quiera, pero se tiene que hacer responsable de lo que dice. Pero las opiniones, digamos que no valen lo mismo todas. Estas reglas de las redes sociales son asimétricas. En algunas personas son mucho más importantes porque su opinión como líderes pesa muchísimo más, ¿no? Y entonces tenemos académicos, funcionarios, docentes, en fin, diversas personas que se han metido en problemas por expresar una opinión digitalmente que ha encendido las redes y que, bueno, pues les ha costado hasta el trabajo, ¿no? Oigan, pero que además pensemos que les salió del corazón, perdón, pues así piensan y así han sido criados. Y nadie les acercó así un librito como de ser políticamente correctos, ¿eh? Claro. Lo de jóvenes, hay por décadas, hay quién usa qué. Bueno, ahora, por ejemplo, muchos jóvenes creen que Facebook ya es del pasado, ¿no? Es de rucos, de chavorruco. como la ves, de chavorruco. Y yo hay me más quedé en Snapchat, Hi-Fi, ¿no? imagínate. En MySpace. MySpace. Y están usando más Snapchat, por ejemplo. Pero igual y en la audiencia y pues jóvenes, yo veo, podríamos preguntarles qué es lo que están usando. Exacto, qué es lo de hoy y qué va saliendo. El Instagram, que yo nomás no le entiendo. Pero es que además, es que hay unos de respuesta más rápida, Sí, claro, como para como generar Twitter. algo, y otros, que ahí queda el posteo. Oigan, vamos también a ver qué nos contestaron, que fue sumamente interesante. ¿Qué sucede con las denuncias que se hacen en redes sociales sobre casos de violencia contra las mujeres? Hay quien cree que sí proceden y entonces hasta les hace caso el MP, que antes ni las había recibido, y hay quien dice que no pasa nada o que se atraen agresiones. Vamos a ver. Pues lo único que hacen es ruido, digamos, ¿no? Para llamar la atención. Pero una vez que llaman la atención, las autoridades pues quedan en la misma línea, no hacen nada al final. Las redes sociales hacen un papel fundamental en materia de denuncias. Sin embargo, mi percepción personal es que desafortunadamente estas denuncias no tienen eco o el eco que deberían en las autoridades. Se queda más con una lucha social, una lucha de iniciativa popular y que desgraciadamente las autoridades difícilmente toman en serio esto hasta que llega a niveles realmente virales. Antes de eso son intentos incipientes
que no necesariamente tienen un efecto fundamental o decisivo en el logro. Si pusieran las autoridades un poco de atención a esas redes, yo creo que habría una denuncia más concreta y más directa para ayudar a todas las demandas que anónimas, que a veces por miedo a represalias las hacemos más anónimas por redes. Pues yo creo que de alguna forma sí forman conciencia en las personas y bueno, aunque a veces también tenemos que tener cuidado porque lo que dicen a veces es mentira, pero sí deben de generar conciencia en todos los ciudadanos. Sí sirven de algo porque mientras más denunciemos y más opinemos, más estaremos unidos los mexicanos y trabajar en equipo. Pero de qué sirve. Mientras más hablemos y protestemos, claro que sirve. Yo creo que sí funciona si todas, pues, denunciamos más. Pero pues no, como que sí ayuda, pero no del todo. Cuando la gente va a hacer las denuncias directamente a las instancias jurídicas, pues no necesariamente les hacen caso. Entonces, la posibilidad de generar cierto tipo de presión social a través de las redes sociales, pues te permite que haya un impacto o un eco, ¿no? Y esta posibilidad, por ejemplo, de Facebook o de Twitter que te permite compartir las cosas, eso genera que se permita como amplificar, ¿no? el impacto de este tipo de notas. Entonces pienso que sí tiene un impacto social. Pero ¿qué tanto las amplifica solita las redes sociales o la verdad crecen hasta que las retoma un medio electrónico o impreso ya mayor? También esa es la pregunta. Ahora se mutualimentan y se mutuayudan, ¿no? Pero, ¿cómo ven esto? ¿Funcionan o no funcionan las redes sociales? ¿Tú tienes algún caso? Sí, fíjate que por desgracia conozco 2 casos de primera instancia. En el primero a una chica le hackearon la cuenta y le bajaron algunas fotos que tenía con su novio y demás. Empezó a recibir mensajes en donde la amenazaban y le decían, mira, tengo listo un perfil para publicar tus fotografías, ¿qué me das a cambio de no publicar? ¿No? Y en segundo, una chica que empezó a recibir mensajes de, estás parada en tal esquina, te estoy siguiendo. Sí. Vigilancia. Qué miedo. Ajá, qué miedo. Regresamos y nos dicen Sí. qué hacer, porque así como hay quien hace denuncias anónimas, también hay quien ataca de forma anónima. Ahorita regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Hoy estamos tratando el tema de redes y cómo han hecho crecer la violencia hacia las mujeres, qué tanto se han usado para ellos. Y aquí nuestro panelista nos platicaba de cómo él conoció 2 casos en donde las mujeres fueron atacadas directamente por redes sociales. En una, robándole fotos, información, y entonces le estaban chantajeando, ¿verdad?, para sacarlas. Y la otra, del seguimiento y ese te estoy viendo, estás comiéndote un helado, estás en la calle de tal. Oye, ¿y qué hicieron estos casos? Mira, en los 2 casos denunciaron. ¿Pero a quién o dónde? Al Ministerio Público. Y levantan un acta. Levantan un acta. Y sin embargo, pasaron 2 cosas que la verdad es que sí son tristes. La primera es que en ambos casos les dijeron que no procedían, que no procedía el Vamos, el ni acta. como amenaza. Ni como amenaza. ¿Por qué? En la primera, porque la estaban chantajeando, le dijeron, no, bueno, pues es que no te está pidiendo dinero. Los mensajes explícitos eran, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me das a cambio de no publicar? Entonces, ahí la respuesta del Ministerio Público es, no podemos proceder como chantaje, ni mucho menos, porque pues, no te están pidiendo dinero. Y en el segundo caso, le dijeron a la chica que no procedía porque era una cuenta falsa. Pues evidentemente era una cuenta falsa de donde le estaban... O bueno, pues así, Sí, hechiza. sí. Oye, pero también eso recalca esta como imaginario colectivo que lo que sucede en las redes no le hace, porque es digital, entonces no existe. Es decir, ¿no? Es infidelidad o no tener una cyberchica o cyberchico. Existe o no existe. Yo te insulté en las redes, pero afuera ya no. Vamos, es como si de veras no existiera nada de lo digital. Y sin embargo, sí tiene consecuencias. Por ejemplo, hay personas que se han conocido y reunido al saber que tienen el mismo dolor, la misma preocupación que otras. Aquí cuando se hizo el hashtag Mi Primer Acoso,
Bueno, fue una repercusión incluso más ruda todavía de cuando empezó el Me Too y demás, años antes. Sí, muchísimo Se antes. conocieron, por ejemplo, actrices que eran o habían sido abusadas por un maestro de actuación, director, que ellas pensaban que solo a ellas les había sucedido. Vamos, ¿qué les parece con esto que es amor? No es violencia, aunque nos hayan enseñado lo contrario, ¿eh? Eso de quien te quiere te hará sufrir, olvídenlo. Vamos a verlo. Amor no es violencia es un proyecto que surge porque yo soy sobreviviente de violencia en el noviazgo. Cuando tenía 16 años fui víctima de esta situación y tardé muchísimo tiempo en entender qué era lo que había pasado, pero yo veía que no era algo normal. Conforme fui investigando, conforme me fui acercando a los movimientos, me di cuenta de que efectivamente la violencia en el noviazgo es un problema que está ocurriendo en México a gran escala y sin embargo no está siendo tratado. Y así es como surge el movimiento y la Fundación de Amor No es Violencia, la cual ya está constituida actualmente. Y ¿qué hace? Dar el acompañamiento legal, dar el acompañamiento emocional, porque se acercan jóvenes que viven estas situaciones, pero que está tan normalizado a través de los medios de comunicación, a través de los estereotipos del amor romántico, a través de la misma cultura que hemos tenido durante años en México, y las jóvenes empiezan a darse cuenta de que estas situaciones no son normales. Amor no es violencia es la primera a nivel nacional que se enfoca en la violencia en el noviazgo, porque hay asociaciones que previenen embarazos, hay asociaciones que previenen la violencia intrafamiliar, y esos son los estragos. Víctimas de abuso sexual, estos son estragos, pero nosotros estamos hablando de la prevención y el antes. Cómo prevenirlo, cómo atenderlo, y que las madres y los padres empiecen a tener esta confianza con sus hijos y que los hijos empiecen a acercar a sus padres a visualizar estas conductas que se vienen viviendo desde hace muchísimos años en México. En la Fundación lo que hacemos es publicar contenido acerca de la violencia en el noviazgo principalmente, para poder informar a las chicas jóvenes y unas un poco más adultes joven sobre qué es la violencia y cómo se vive la violencia en el noviazgo, ya que esto es normalizado y hasta romantizado en la sociedad. Y lo que hacemos en la parte psicológica es recibir mensajes. Normalmente cuando las chicas están en crisis, lo que tienen a la mano es el celular. Pero a veces no se pueden comunicar con sus amigas o con la familia porque se sienten juzgadas o sienten que no las entienden. Al ver este tipo de contenido en la página, se acercan con nosotras. Entonces ahí damos la contención porque es el momento de crisis y utilizan las redes sociales para poder hablar. La página surge como el apoyo y ha sido increíble el crecimiento. Te puedo decir que solamente en un mes llegamos hasta tener hasta 2,000 likes. Entonces es algo que es un crecimiento que te habla de que es la información que está corriendo. Ha sido realmente un gran apoyo porque además me ha servido para acercarme a más activistas, a gente que no conocía, gente de otros estados. Por ejemplo, a Sandra Soto de Los Machos Nos Matan en México, a María Salguero, la creadora del mapa de los feminicidios, a más activistas. Las he conocido a través de redes sociales y ya cuando nos conocemos hay una confianza nata porque nos damos cuenta de que todas estamos trabajando con la prevención de estas situaciones que están ocurriendo en México. Son un gran apoyo las redes sociales actualmente. Muy importante esta información. Perdón, estaban mencionando a Sandra, que se está uniendo al panel, nuestra querida Sandra Soto, licenciada en Derecho y creadora de la página Los Machos Nos Matan en México. Ahorita platicamos. Perdón, Sandrita, que Hola, te tocaya. interrumpí. No, es que iba a leerles algunos comentarios que tienen relación con lo que veíamos y justo hablaba al principio de la cápsula, se hablaba al principio de la cápsula de que es importante la prevención. O sea, todo lo que estamos viendo ya son terribles consecuencias, pero hay que educar desde antes y estar informados sobre las consecuencias que puede tener esto. Como nos dice Regia aquí en Facebook Live, si no se empieza a educar a nuestros hijos en casa, de nada sirven programas como este y bueno, todo lo que se está haciendo. Hay un caso también que nos ponen aquí, lo voy a leer de forma anónima, nos dice: yo y mi pareja y yo hemos recibido por mi expareja mujer violencia cibernética por 5 años, amenazas de violencia física, de publicar nuestras fotos insultando, usando fotos para perfiles falsos. Siempre lo hace desde perfiles falsos que elimina inmediatamente. Debido a la laguna legal no hemos podido proceder. Por tratarse de una mujer no se le toma importancia. También nos dice Nayeli, claro que las redes sociales ayudan, pero también está grave el acoso a través de ellas.
chicos que han llegado al suicidio por el acoso y el daño que se les ocasiona, y que las autoridades de México digan que es improcedente por ser una amenaza solamente. Existe una fiscalía especializada en delitos cibernéticos, pero no es con el Ministerio Público del Foro Común, es directamente con la PGR. Hay muchas felicitaciones por el tema, pero esto también tiene relación con lo que se decía, que porque es virtual no pasa nada. Exacto. Ahí están las consecuencias, y las consecuencias son una realidad tangible. Pero qué fuerte lo que nos dicen, a ver, Los sea, dos ya vimos, casos sí hay son muy consecuencias. Sí hay Pero por consecuencias. un lado decimos, no nos censuren, porque qué horror que ya metan ahí, ¿no? La mano en las redes sociales. Pero entonces, ¿qué tanto es tantito? ¿Cómo me voy a quejar o a defender si alguien está haciendo, por ejemplo, este tipo de cosas, 5 años de acoso y demás? Este tipo de sitios como Amor no es violencia, el de ustedes, tan interesante ese de los machos nos están matando, o sea, sí ayudan, sí saben cómo operar legalmente ante la justicia, pues para que frenen estos ataques o no llegue algo peor. Pues se está tipificando el acoso. Hay activistas en redes. Ok. Hay activistas que han estado haciendo movimientos para poder lograr esta tipificación penal, para que puedan las mujeres ser salvaguardadas también por ese lado, porque ya se usa ahorita mucho lo que es por ejemplo, que exhiban a las mujeres con, pues, sí, en sus partes fotos íntimas, todo esto que no quieren que se diga, o hasta que les inventen, ¿verdad? Sí. Porque cualquiera te hace un Photoshop. Exacto. O la suben en páginas pornográficas Exactamente. Yo quería contarte Adelante. acerca de esto de que es virtual y no es real. Nosotras decimos todo lo contrario. Es virtual, sí, pero también es real. Y hemos documentado cuáles son los efectos físicos que viven las mujeres después de vivir esta forma de violencia. Es un super estudio. Sí, y trabajamos este estudio en una coalición, la coalición Internet es Nuestra, y de hecho aquí en el público también se encuentra Candy Rodríguez. Ella fue una de las que trabajó muy duro para que hiciéramos esta investigación. Y es muy importante decirles que hace un año, en marzo del año pasado, nos reunimos con activistas de todo el país, activistas feministas de todo el país, vinieron de Ciudad Juárez, de Guadalajara, de Yucatán, y ellas nos dijeron cuáles habían sido las experiencias que habían vivido después de experimentar violencia cibernética, y nos dijeron, por ejemplo, que en sus cuerpos empezaron a sentir efectos inmediatos, ¿no? ¿Cómo qué? Sudoración, náuseas, dolor de estómago, Pánico. de riñón, falta de apetito, exceso de apetito, signos emocionales, estrés, fatiga, angustia, enojo, Igual depresión. que cuando te violenta y acosa a alguien así, Exactamente. ¿no? En este mundo no virtual, o se imagina. Y en algunas ocasiones dijeron, yo ya no salgo de mi casa, estoy siendo vigilada, justo como el caso que tú nos compartías, y dejaron de ir al trabajo, dejan de ir a la escuela. Entonces, esto tiene efectos en su vida laboral, en su estabilidad económica, en su estabilidad emocional. Es decir, los efectos de la violencia en línea son reales, son tangibles, se manifiestan corporalmente. Sí hay consecuencias. Exacto. O sea, sí hay consecuencias. Y bueno, me gusta también comentar lo que decía Sandra ahora, que ha habido una tendencia en varios estados del país, alrededor de 5 o 6 estados, donde se está reconociendo ya la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, de contenido sexual, como un delito, y hay penas de sanciones económicas, también hay sanciones de prisión, y en caso de que la agresión sea cometida contra menores, todavía la sanción es más fuerte. A mí me inquieta mucho esa forma tan de Poncio Pilatos, me lavo las manos, de las redes sociales y quien pone la página, porque sí te pueden censurar un pezón hasta de una madre amamantando, y Claro. sin embargo hay páginas de veras de pornografía infantil, de venta de seres humanos, y que se les prueba, oiga, aquí está, y está el pantallazo, y dicen, yo solo pongo el espacio. Oye, ¿eso qué tan válido es? ¿No? Y nos lleva a lo que decíamos hace rato de las normas comunitarias, que eso. son lo que decía Rubén, las reglas o las leyes de las plataformas son sus normas comunitarias. A ver, pero ¿la regla de cada red o las no escritas? Hay ambas, pero A ver. las reglas escritas de cada red las llaman normas comunitarias. Y ahí ellos consignan cuándo, por ejemplo, si pueden sancionar un comportamiento o no. Twitter, por ejemplo, es muy específico y dice, cuando hay una amenaza concreta hacia alguien, lo bloqueamos el perfil y quitamos el tweet. Cuando hay discursos de odio.
pero cuando ¿Y a a lo poco mejor se alguien te dan insulta... abasto? Pues el discurso de odio No, es terrible. Es que justo Twitter dice, cuando hay algún insulto, puede ser que sea un ejercicio de libertad de expresión y ahí no necesariamente lo pueden bajar porque lo estarían censurando. Entonces, ¿qué sería discurso de odio? Decir que mueran todas las personas afroamericanas, ¿o qué? Exacto. Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Y ahí es probable que sí tome acción. Es cosa de conocer las reglas ¿Y la de cada acción es solo plataforma. te bloqueó o sí hay consecuencias? O de, a ver, joven, usted se acaba de ganar un curso en CONAPRED para que entienda los derechos humanos, porque eso sería una reparación del daño. Pues yo te bloqueé la cuenta, ¿y qué? No, no hay tal. Mira, Estamos en las mismas. las plataformas digitales siempre han navegado con bandera de yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo simplemente pongo la tecnología para que ustedes la usen de la manera en que mejor les convenga, ¿no? Y así sean cuestiones como esta de violencia, hasta cuestiones electorales, ellos dicen, yo no sé, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Y si bien efectivamente sí hay ciertos lineamientos muy concretos en cada una de las redes sociales, en donde está prohibida la pornografía infantil, la difusión de imágenes sexuales, etcétera, etcétera, los discursos de odio, también es cierto que no han tomado, no sé, es un poco lento el proceso que tiene que pasar una persona para que la red social baje una cuenta o denuncie una cuenta, la bloquee, la cancele, etcétera. Porque además, o la investigue. Exacto. Si Porque ya además, incurrió en un acto. Exacto, cuando estoy pensando que los perfiles fueran reales o que la persona realmente sea la que está, vuelvo al caso del abogado en Estados Unidos, que está tu video, eres tú el que estás actuando de una manera incorrecta, pero cuando estás escondido detrás de un perfil, lleva todo un proceso de aquí a que te descubren que en realidad eres y que te lo pueden probar. A ver, creo que ese es un ejemplo, uno de los Sandra. peligros. Aquí hay ya detectados 2 personajes en redes que dicen, hoy a quién vamos a meterle miedo, ¿no? Y se van sobre algún periodista. Y oiga, el horno no está para bollos en este país. Claro, sí. Le empieza a mandar, con el aplauso de sus seguidores, fotos de te voy a dejar así. Y bueno, peor que de nota roja. Y entonces van a artículo 19, piden apoyo. Y el cuate estaba jugando. O sea, y se acabó con un, pues sí, disculpe usted, era una broma. Sí, o sea, ¿cómo? Es que además Es que no es broma. La sí. violencia y una amenaza de muerte no es broma. Pero claro que no, porque además lo te peor de cambia la todo vida. es que hay una revictimización de las personas. A ver, hablemos de la revictimización. Cuando alguien ha denunciado, por ejemplo, esta chica que fue tal el acoso en el vagón del metro que hasta el acosador eyaculó en su pantalón de mezclilla. Muestra la foto, se la dirige a algunos funcionarios de la Ciudad de México y del metro, pero a ella se le vino el mundo encima. Exacto. ¿Para qué te pones esos pantalones? Como si además eso tuviera algo que ver. Sí. Fue terrible. ¿Ustedes pueden ayudar realmente en un caso así? Pues mira, para nosotros desde el punto de vista en el que hemos manejado el tema, las redes sociales nos han servido mucho. Las podemos manejar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Algunos las usan para bien, otras para distracción, otras para actos positivos. En el caso de nosotros, o al menos en mi caso muy particular, al crear la cuenta de Los Machos Nos Matan en México, para mí cumplió el objetivo. ¿Cuál fue? Evidenciar el dolor y el sufrimiento por el que pasas por un feminicidio y localizar a la persona que asesinó a mi hermana. A través de esa Que tú lo sensibilización lograste. fue que hubo una denuncia anónima por medio de la página, me dijeron en dónde estaba la persona y la fiscalía, que es la que tiene la investidura legal, pudo lograr aprender a la Y al desgraciadamente responsable. en este país, no quisiera yo generalizar, pero hay poco trabajo de inteligencia. Cuando las madres rastreadoras, cuando en el caso de ustedes, cuando Elenita que busca niños, dan pie con bola, es porque alguien hace una denuncia anónima o les regala la información. Si no... Pero es en base a la insistencia. ¿Qué te parece que ahorita vamos a poner parte de esta producción para que el público conozca también sus trabajos? Sí, claro. Adelante, mi Sandra, ¿qué más preguntan? ¿Cuál es la inquietud? Nos dicen que hay del caso de quienes ganan dinero acusando falsamente a alguien inocente. También nos dice en Facebook, es muy común y fácil agredir e inventar rumores, ya que se hace desde perfiles falsos y que por supuesto posteriormente son cancelados.
También nos dice Beatriz Zamora, el gobierno debe seguir cualquier agresión hacia la mujer, sea real o no. Aquí en Estados Unidos toman muy en serio cualquier agresión, sea virtual o no, y se necesitan leyes muy fuertes hacia el agresor. Si no se toman estas medidas, seguirán creciendo las agresiones. Y es un poco lo que se decía, de que hubiera consecuencias, que realmente se repare pero el ¿cuáles daño. serían las consecuencias bien a la medida con reparación del daño? Claro, eso es que lo eso es lo que importa, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que hay muchos menores. Regresamos. Yo creé una página que se llama Los Machos Nos Matan en México. La creé como en marzo del 2017 a raíz del feminicidio de mi hermana Serimar Soto Azúa, que fue atropellada por su prometido el 28 de enero del 2017 y ella muere una semana después, el 4 de febrero, por las lesiones tan fuertes que tuvo de ese impacto. Queda muchísimo dolor, impotencia ante tanta injusticia, impunidad, indolencia que se vive en estos trámites burocráticos de la autoridad. Entonces te ves en la necesidad de hacer tú el trabajo. Entonces es como yo, por medio de las redes sociales, me apoyo para crear la página y iniciar esta búsqueda por el prófugo que estaba necesariamente tenía que presentarse ante las autoridades para enfrentar lo que había hecho, porque no puedes ir matando gente y que no te suceda nada, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Y tenemos que visibilizar todo esto que no vemos antes de que nos suceda. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues por medio de la plataforma que todo mundo usamos, ¿verdad? Que es el Facebook. Transcurren 6 meses. En esos 6 meses yo nutro esta página no solo con información de Serimar, sino con estas reflexiones que te comento, que debemos como familia estar alerta de nuestras mujeres y detectar cosas que yo no vi, que mi familia no vio, porque Serimar fue víctima de violencia física antes, sin que nosotros lo supiéramos. Ella guardó silencio y finalmente fue asesinada. Cuando llegas a este núcleo de víctimas, te vas correlacionando con demás personas que están en la misma situación. Conoces a otras víctimas, mamás, hermanas, tías, a través de la página o a través de algún activista colectivo en las marchas, en las mismas publicaciones. Te digo que yo así lo fui conociendo porque me pedían que les ayudara a difundir una publicación que ellos habían hecho desde su Facebook, y entonces de ahí yo empecé a dar ese espacio que como víctima me consta que necesitamos tener. Hacemos eso. Tenemos también un chat por vía WhatsApp, ¿verdad? También con la coordinadora de las clínicas postraumáticas de Estado de México, que nos hace favor precisamente por esta situación que vivimos todas lejos y no todas tenemos acceso a estas clínicas, al servicio de esta clínica, por una persona especializada en una terapia psicológica con perspectiva de género, porque no la hay en los estados por el presupuesto, no sé la razón por qué no exista. Entonces nos juntamos todas en un chat que es de la terapia, y ella nos da esa terapia a través de esta vía. Tenemos asesoría legal, ¿verdad?, que surge de los mismos usuarios de la página que son empáticos con el tema y que dice: lo que se ofrezca, estoy en este estado, asesorías, lo que sea, y los honorarios no le van a costar, o le voy a cobrar una cuota mínima por ser una víctima de violencia, ¿no? Y entonces así tenemos que ir innovando todos estos canales que nos vayan dando estas salidas, porque no solo es la difusión, no solo es el juicio penal del imputado, sino nosotros tenemos que reestructurarnos, porque no solo asesinan a la mujer. Cuando la asesinan dicen que es la última etapa del feminicidio, pero es la primera etapa para nosotros. Impactante el caso aquí de nuestra compañera Alejandra Soto, que nos cuenta cómo inicia la página Sandra Soto, que después del el atropellamiento de su hermana
pues ahora sí que a manos del novio, ¿verdad? En donde, como nos dice, la hermana había callado, pero tú no te callaste, Sandra. Y no se callaron esos 87,000 seguidores que tiene ahora esta página, la de Los Machos Nos Matan en México. Y bueno, la unión hace la fuerza. Pudiste ya se detuvo a este señor y ojalá que no lo suelten de inmediato, ¿no? Porque bueno, se ven casos como hace unos días el del abuelo, lo acababan de detener en Michoacán y a los 2 días sale, había una multitud esperándolo afuera hasta con mariachi para recibirlo y pues se dice que no se pudo hacer bien la carpeta para levantar la denuncia. Se une a nuestro panel Olimpia Coral Melo Cruz, licenciada en Derecho y activista en Derechos Digitales. Olimpia, gracias. Gracias, Fer. Sí procede, a ver, ¿qué tanto ayuda haber hecho primero una denuncia de forma digital, ya sea con un video de YouTube, una firma en Change, una página? ¿Qué tanto ayuda esto para que de veras luego te hagan caso las autoridades? Porque hay veces que tú llegas al MP y te dicen, no procede, ¿para qué pierdes su tiempo? ¿Qué pasa? Bueno, primero hay que saber que hay una laguna, un léxico jurídico impresionante en nuestra ley a nivel nacional. Es bien importante determinar qué tipo de conducta típica se está pasando en ese momento en la red social que pueda enlazarse a algo que ya está tipificado. Actualmente no existe una tipificación integral para decir es violencia digital. Simplemente la ley de acceso a una vía libre de violencia ni siquiera está reconocido como una modalidad. Además de que en algunos códigos penales, por ejemplo, está reconocido como un tipo de acercamiento a la violencia en línea el tema del sexting, cuando el sexting es un derecho sexual y no es una violencia. O sea, el hecho de compartir imágenes con consentimiento no debería ser tipificado como una violencia. De hecho, hay estados donde sí te pueden detener por andar haciendo algo así. Es un tema de lenguaje del tema digital, la interpretación de la ley para los que apenas están entrando, ¿no? Y principalmente los legisladores, hasta la policía cibernética, la misma Policía Federal, entiende como sexting en la gama de violencias digitales. Y no es así, el sexting es un derecho sexual. El hecho de que alguien dañe tu consentimiento y lo haga sin permiso, eso sí, entonces ya debería de constituir cuando no hay consenso. Oye, pero y el que no exista la modalidad de violencia digital, o sea, la palabra, no puedes levantar entonces la denuncia, pues nada más como violencia. Sí. No importa si sucedió aquí en el ciberespacio o en donde sea. Sí, aunque hay ciertas limitantes. Por ejemplo, en dado caso de que a ti te estén ciberpersiguiendo en redes sociales o el hecho estén amenazando, te estén hostigando, te estén acechando en internet, en algunos lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, eso es acoso. Con la modalidad, se le considera. Sí se le considera. Con un medio comisivo que viene a internet, entonces ahí baja, como que deja desprendido en el Ministerio Público, deja desprendido el tema como de, oiga, vengo a poner una denuncia porque este perfil me está acosando, me está amenazando. Y entonces primero dice, alguien me amenaza. Ah, sí, acoso, amenazas, ¿no? Cuando está tipificado amenazas, por ejemplo, en Puebla no está tipificado No, amenazas. pero aquí sí. Aquí sí. Ah, sí, pero es que fue por internet. Ay, no, es que ahí sí ya no sabemos qué hacer. Lo que decíamos, como es en el mundo digital, entonces no existe, aunque tenga consecuencias en este otro mundo. Tendría que, además de que tiene consecuencias, se hacen virales. O sea, este acoso, este acecho, esta ciberpersecución, esta gama de violencias digitales, no nada más se queda en un vis a vis del agresor a la víctima, ¿no? Se queda además, se hace viral cuando todas las personas contribuyen a una violencia comunitaria del hecho de estar molestando o estar simplemente cuando tenemos un activismo en internet, alguien más dice hay que bajar esta página de feministas, entonces todos los demás empiezan a señalarnos, a humillarnos, a amenazarnos. Y la bajan, o sea, en Facebook no lo dudo. Muchas veces sí, pero también nosotras tenemos mucho control. Y digo nosotras porque la gran mayoría de que estamos aquí, conociéndonos o no, pero ¿cómo te defiendes? Sororidad. Porque también están los del lado oscuro, ¿no? Que dicen atacar y órale a que la bajen. Con herramientas que tendría que dar el Estado debería tener una política pública para brindarnos herramientas de educación digital y de ciberseguridad para mujeres. Mientras no la haya, entonces dentro de las instituciones, las asociaciones, los colectivos, las activistas, creamos protocolos internos de ciberseguridad para autoprotegernos en internet. Pero bueno, debería ser algo consolidado. Por ejemplo, simplemente lo comentábamos en muchos foros.
La materia de informática es una materia obsoleta en la educación en México. Debería hoy la informática, que ya pasó incluso hasta de moda, debería ser educación digital para poder navegar seguros, para aprender a navegar y para romper esas brechas digitales. Un ejemplo claro es cuando una mujer se acerca a cualquiera de nuestras colectivas, nos dice, es que me están amenazando, me acaban de subir contenido íntimo no consensuado, y le dices, mándame el link para que uno pueda entrar, denunciar. Ajá. Y hay mujeres y personas que ni siquiera saben mandar un link. O sea, confunden el screenshot de pantalla Claro, con un mi amor, link. claro. ¿No? En la barra de herramientas, por ejemplo, simplemente hacemos un ejercicio aquí en el público y lo hacemos en casa. Bajen la barra de herramientas y díganme cuántas personas tienen activada su Wi-Fi abierto todo el tiempo, cuántas personas tienen su geolocalización activada en este momento. Si alguien tiene esa localización y hace un ejercicio, bueno, si ayer pidió una pizza en cualquier pizzería y ese pizzero está coludido con el crimen organizado, sabe en este momento en dónde estás, con quién estás y qué estás haciendo. O en el Wi-Fi, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México nos conectamos y creemos que el Internet es solamente dar espacio para que tú navegues. No, también recibe datos y también recibe información. Y si No, tú bueno, no ya tienes- vimos el escandalazo, ¿no? Con el y si tú señor no tienes Zuckerberg y con todo esto. cifrada mucho el contenido el que estás usando, y si tú no tienes además herramientas de ciberseguridad para conectarte en el ciberespacio, pues obviamente, aunque tú no quieras, no es un tema de mujeres decentes contra indecentes, como lo dice o la marca la moralidad como lo marca la mochez. No, es un tema de personas. O sea, nosotros a todas, mujeres y hombres, nos puede pasar. Desgraciadamente, para nosotras, por supuesto que es un tema de género, porque nos pasa más a las mujeres por el simplemente hecho de ser mujeres. Y sí, así, por el simplemente hecho de tener 2 boobies y una vagina, siempre seremos más atacadas que los hombres en el espacio offline, y por supuesto que con mucha más potencia en el espacio online, porque además se avalan del que no seas un sujeto identificado y del convocar a la violencia contra las mujeres en Internet. Ahorita hablamos de eso y de las revictimizaciones, ¿no? Claro. De casos muy sonados. Oye, Candy, ya te mencionaban por allá, tú participaste con luchadoras en este súper estudio. Sí. O sea, la verdad, qué interesante. Y lo pueden además ustedes bajar de internet gratuitamente. O sea, Está en la página de internet, es nuestra. Igual ponen informe de violencia y es el primer link. Ahí está el PDF para que lo chequen. Nomás para que le midan. Fue un gran trabajo que hicimos con luchadoras. ¿y a ti qué fue lo de los marcadores que más te impactaron, que más te movieron o que hasta te sorprendieron? A mí lo que más me impactó, fue que en México, por parte del gobierno, no hay cifras reales sobre ciberacoso. Hay un módulo experimental de ciberacoso, pero no existe una perspectiva de género. O sea, para el gobierno, el ciberacoso es igual para mujeres y hombres. Y su conclusión fue que a los hombres se les acosa más, pero no se nos acosa igual. A las mujeres se A ver, esto hay una diferencia. O sea, se nos acosa más, pero no igual. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Así en pocas palabras para el público que Una- no maneja género así diario. Un ejemplo así básico sería que a las mujeres las extorsionan. Ahí está. A los hombres no les dicen como de, oye, si no me das una imagen sexual, te va a pasar esto. O te voy a publicar Ajá, tal exacto. cosa. O sea, es como algo así. Pues es que el señor dirá, publíqueme. No, me está Exacto. haciendo un favor, igual me promociona con sus amigas. Es que es todo lo que hay detrás de este fundamento, o sea, ¿no? Sí. del ataque por el que se puede dar. Sí, o sea, tenemos que entender como que la violencia digital es un problema sistémico, o sea, que es parte de toda la violencia que estamos viviendo las mujeres. Entonces, por eso no es igual, o sea, a los hombres no se les violenta igual. Ok, ya de entrada. ¿Y algún marcador que haya brincado y que tú hayas dicho, caray, otro? Aparte de que en México no hay esa consideración. 9 millones de mujeres mayores de 15 años han sido ciberacosadas. 9 millones. Bueno, y esa es la cifra que se Sí, tiene. o sea, Ahora imagínate la que no tenemos alcance. ¡Qué fuerte! Sí, también, o sea, en México no hay datos reales sobre ciberacoso a mujeres. O sea, son pocas organizaciones las que estamos trabajando en visibilizar esto, entonces no hay muchas cifras reales, o sea, Guau. como para saber qué es lo que está pasando con el ciberacoso. Wow. Oye, ¿y el caso, conocieron casos así de cerca más específicos o fue una gran encuesta? O sea, ¿de algún caso que nos puedas compartir?
No nos des el nombre, evidentemente. Hay un caso que yo estuve documentando de APC, que es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que toda la vida lo recuerdo, y es de una niña de 13 años que vivía en el estado de Morelos y su cuñado, 15 años mayor que ella, empezó a mandarle mensajes de texto como queriendo coquetearle. La niña al principio como se sintió halagada, pero después esto se fue transformando y transformando y transformando hasta el momento en que la obligó a salir de su casa y viajar al Estado de México para que se encontrara con él. Y él amenazó que si no lo hacía iba a asesinar a su mamá, a su hermana, y que aparte iba a sufrir como esta repercusión social, ¿no? Esta campaña, bueno, más no es campaña, o sea, este desprestigio. Claro. Entonces la niña accedió y viajó al Estado de México, donde él la tuvo secuestrada por tiempo y abusaba sexualmente de ella. Una señora le ayudó a regresar a su casa, su mamá fue a denunciar y le dijeron como se fue con el novio. O sea, sí, ahí terminó, se fue con el novio, no se preocupe, seguramente regresa. Regresó y fue como decir, ¿ves? Se fue con el novio. Entonces, ella no se vio con el novio, la habían obligado y fue a través de herramientas. ¿Pudo levantar? Sí, o sea, después de un tiempo de que tuvo acompañamiento y demás, ella pudo como regresar a su vida, pero fue un proceso muy largo. Entonces, es esto, ¿no? Asimilar como de que la violencia digital no solamente es a través de redes sociales, sino es a través de cualquier aparato electrónico. Claro, claro. Híjole, Candy, muchísimas gracias y qué hermoso trabajo. Muchas gracias. Oye, a ver, y acá tenemos a Esmeralda. Ajá. Gracias, Esmeralda. Cuéntanos. Pues yo trabajo con Candy, estamos en una colectiva que se llama Insubordinadas y justo desde esta perspectiva qué buen de nombre. que... ¡Qué buen nombre! Partiendo desde esta idea de que la brecha tecnológica está atravesada por cuestiones no nada más de clase, sino también de género. Digamos que históricamente se nos ha excluido a las mujeres de ámbitos como la ciencia, la política, claramente el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, en ese sentido, sabemos que la disputa de los espacios políticos y públicos tiene que atravesar las calles, pero también el ciberespacio, ¿no? Que son ahora no solamente las redes sociales, sino un montón de plataformas donde se ponen en juego como los conocimientos que se pueden compartir, como cursos en línea, o sea, es una gama infinita, ¿no? Medios de comunicación alternativos, y creemos que las mujeres tienen una desventaja histórica en los conocimientos sobre las tecnologías y vemos fundamental como trabajar sobre eso. Exacto, o sea, que ya no se diga, ay, tú no le entiendes al control remoto y te lo quitan. O sea, es decir, Sí, nos proponen enseñan. ustedes que habría que emparejar esto. Sí, que las mujeres deberíamos tener el mismo derecho. O sea, en porcentaje, en México, por ejemplo, solo el 10% de mujeres estudian cosas relacionadas a ingenierías, ¿no? O ingeniería en sistemas, demás. Entonces, nos imponen desde la infancia que las niñas estamos hechas para educar ciertas carreras que tienen que ver más con áreas sociales, humanidades, y a los hombres ingenierías, números, cosas, porque ellos sí pueden pensar, ¿no? Eso nos dicen. Ellos son razonables y las mujeres somos más sentimentales, más verbales. Y nada cierto. Claro. Muchas gracias, Esmeralda. Ahorita regresamos, redes sociales y violencia hacia las mujeres. Diálogos fin de semana te espera en punto de las 11. El sábado, asómate al interesante mundo digital porque los drones forman parte de la nueva revolución tecnológica. ¿Conoces cómo funcionan estos vehículos aéreos no tripulados? ¿Cuáles son los usos que se le pueden dar y qué condiciones legales se requieren para su operación? Entérate este sábado con Rocío Brauer. ¿Sabes qué método anticonceptivo te conviene? Averígualo este domingo porque el sexo seguro es responsabilidad de hombres y mujeres. Las relaciones sexuales, además de satisfactorias, deben ser seguras. Así se evitan miedos, incertidumbres y problemas posteriores. Oscar Virués y Sandra González Rull te esperan. Y hablando sobre los temas de los que van a tratar nuestros próximos programas, el día de mañana el tema es separarse después de los 60. Y es que, ¿qué nos hace o qué hace a las personas separarse después de 30 o 40 años de relación?
creemos o vamos a investigar el día de mañana con la ayuda de su testimonio y de los especialistas que los tiempos de hasta que la muerte nos separe, en algunos casos, en muchos, han quedado atrás. Y lo que pasa es que antes la vejez se veía como la última etapa en la que queríamos pasar la vida en pareja, era lo socialmente esperado. Sin embargo, ahora las parejas pueden llegar a pensar o a decidir ya no querer estar con el otro con el que han compartido mucho tiempo y se llegan a separar en muchos casos de manera amigable porque ya no creen que haya un vínculo tal cual como de pareja, sino más bien amistoso. Esperamos sus comentarios, si lo han vivido, si lo están viviendo, si conocen a alguien, pues todo esto sirve para enriquecer el tema del día de mañana. Y para continuar con nuestro tema del día de hoy sobre la violencia hacia las mujeres, específicamente en redes sociales, vamos a ver la siguiente cápsula que trata del mapa de feminicidios que María Salguero creó. Desde el 2016 hasta la fecha, fíjense, han sido más de 3,000 los feminicidios recopilados y vamos a escuchar la información al respecto. Yo trabajo el mapa de feminicidios desde enero de 2016. La intención era hacer una base de datos georreferenciada para periodistas, porque veía cómo sufrían que no había bases de datos de nada, entonces empecé a hacer esa, que fuera libre y abierta, para que la pudieran consultar quien quisiera, por eso está libre. Entonces la visualización final son los mapas, que te ayuda a trazar posibles crímenes de unos mismos autores, ¿no? Las redes sociales acá fueron las importantes, porque el mapa estuvo flotando tanto en Twitter como en Facebook, pero como te digo, una chava lo encuentra en Facebook, se lo da a su amigo periodista, le escribe la nota de prensa de un medio chiquito local, el Independiente de Hidalgo, lo retoma MX, sin embargo, y después se va a un medio grande como es Televisa y salta a la agenda nacional, porque a partir de ahí se vienen más medios a querer saber del mapa, como El País, Milenio, Reforma. Lo principal que llamó la atención es que puse las historias, ¿no? La historia de la víctima, ¿no? El nombre, nombrar a las víctimas para que no se vean como cifras, ¿no? Entonces, cuando la gente entraba a las redes y veía el mapa, decía, ay, varios feminicidios ocurrieron cerca de mi casa y no sabía. Porque esa fue la respuesta que yo recibí. O sea, ocurrió un feminicidio cerca de mi casa y lo acabo de ver en el mapa. Y yo desconocía el asunto. Entonces se dan cuenta que los feminicidios los podemos tener a la vuelta de la esquina. Se acercaron también familiares de las víctimas a decirme que gracias por nombrar a su familiar y no dejarla en el olvido. Entonces fue así como que les impactó mucho, y también porque decían, es que yo creí que en este lugar, yo creí que nada más era el Estado de México. La idea de todos eran los feminicidios del Estado de México. Les decían, Juárez siguen ocurriendo, aquí los tenemos y en varias partes del país, pero ya cuando lo ven en mapas, cuando ya dimensionan, no, pues hay en Veracruz, hay en Baja California, hay en Guerrero, Colima, Zacatecas, Morelos, y ven que no es un hecho aislado solo. Muy importante y muy interesante esta labor, y se trata pues de ponerle cara, de ponerle nombre a estas cifras. No son cifras, y lo digo porque aquí nos dice en un comentario Aurora Medina, dice, yo tengo senos y vagina y no me han agredido por eso. Ha sido más por alguna opinión que no gusta, y han sido más mujeres que hombres porque no soy feminista y se van a la yugular solo porque no aplaudo sus extremos radicales. También nos dice, la violencia existe para toda la sociedad. Esto pues no lo ponemos en duda, pero para que nos ayuden aquí a contestar, porque dice, hay mucha intolerancia de todos lados y con tristeza veo lo tendenciosos que son, porque mi comentario no lo publican, pero sí el que está antes o después, y nos dice aquí que diálogos no somos plurales. Entonces, bueno, lo leo, por supuesto que todos los comentarios son importantes, y ella un poquito se refiere a que por qué nada más decimos que la violencia es hacia las mujeres. Claramente estábamos escuchando y viendo estas cifras que son tristes, son alarmantes, son mujeres, no son cifras nada más. Adelante, ¿qué le podrían decir a Aurora María? Bueno, a mí me gustaría contestar porque precisamente fue aunado al comentario que hice. Lulú, en Luchadoras, y no me dejan mentir, tienen más del 80% en el porcentaje del por qué son mujeres las que han sido violentadas.
Por supuesto que es un tema de género, no es un tema de ver el radicalismo. O cuando decimos, a mí me interesa defender a una mujer, ahí estamos siendo feministas. Lo que pasa es que a veces le tenemos mucho miedo a la palabra feminista, porque el estereotipo cree que la gente feminista, las que somos feministas, somos violentas y andamos con los pelos morados y están mal, es un estereotipo que ellos han creado. Y si es así, aún así está basado en nuestra libertad. El feminismo es libertad, es amor, es el crear derechos. Es más, tanto afecta el machismo también a los hombres, desde el momento en que le dice, no llores, no seas niña, los hombres se deben de vestir de azul, las niñas de rosa. Desgraciadamente, ese machismo impregnado en la sociedad ha creado el estereotipo de creer que las feministas no deben de ser o no debemos de existir, ¿no? Yo también Adelante. quisiera comentar que a mí también me preguntan muy frecuentemente si es la guerra de los sexos o hombres contra mujeres, ¿no? En realidad estamos tratando de combatir un sistema de opresión que es el machismo y que encarna en las personas. No solo en mujeres, no solo en hombres, si hablemos de personas con toda la diversidad de identidades sexuales y orientaciones sexuales que también existen. Hay personas que no se reconocen como hombres o como mujeres que están en transición. Digamos, hay que trascender la lectura simple de hombres contra mujeres, porque no es la batalla de los sexos, es erradicar un sistema de dominación que le quita libertades a unas personas para poderse realizar plenamente. Y a ver, aquí le puse el título del programa es sí enfocarnos a las mujeres, pero no por ello estamos minimizando ni quitando que la violencia en Internet y en redes sociales también es para todos. Qué decir también de los niños. Bueno, porque simplemente no es vean los candidatos ahorita. Exactamente, o sea, hombres, el que mujeres, expone, todos. se expone y les va. Pero miren, hay una forma muy fácil de decirlo. El asunto es tratar de emparejar el suelo. Ahorita voy contigo, Rubén. La cosa es emparejar el suelo para grupos en desventaja. Ya no nos consideren minoría porque pues, somos hasta mayoría, ¿no? Pero a un grupo en desventaja. Y lo que se trata es de emparejar la situación. Luego nos dicen, ¿por qué no hay un Instituto Nacional de los Hombres? Bueno, porque no lo necesita. Porque hay 8 secretarías lideradas por hombres. Claro. Justo que ese es el asunto. El tema se está enfocando hoy hacia mujeres, aunque si se entiende el origen de esta violencia hacia las mujeres, se entenderá el de los hombres, entre hombres, entre sexos y entre lo que quiera, porque el origen es sencillísimo. El problema es que no lo tenemos en casa, ni en los libros de texto, ni en las películas, ni en las telenovelas, ni en los espectaculares. Todos los grupos en desventaja, desgraciadamente, como que son invisibles, ¿no? En estos rubros. Entonces, denos chance de hablar de esto. Le juro que si pone atención y llegamos al meollo de lo que origina esta violencia hacia las mujeres, entenderemos muchas otras violencias, hasta la de la forma en que hablamos. Perdón, Rubén. Sí, es que yo coincido con las chicas en donde es una cuestión cultural. De verdad que hay cierta... Pero desde hace 6,000 años. Sí, que los hombres estamos de cierta manera como acostumbrados, estamos acostumbrados a normalizar la violencia en contra de las mujeres. Además. Y que no podemos visualizarla como un tipo de violencia especial que se ejerce contra ellas. En algún momento, de repente, cuando nosotros escuchamos cifras sobre los feminicidios, sobre las agresiones contra las mujeres y demás, bueno, no faltará quien diga, es que a los hombres también los agreden, es que a los hombres también los matan. Sí, pero en este caso sí hay una condición en el hecho de ser mujeres que hace que esto se vuelva un peligro en este país y, bueno, en prácticamente todo el mundo. Y la verdad es que sí es una cuestión cultural en donde nosotros vemos que, por ejemplo, lanzar un piropo, creemos que es... un halago, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿quién te pidió que me juzgaras, no? O cuando alguien dice no, entonces, bueno, pues lo que quiere decir que sí. Sí, es que esto está en la más, creencia, ¿no?, de que la mujer está para agradar, y por el otro, y que entonces si te halagan hasta ya le hiciste, mano, ya cumpliste socialmente ese día saliendo de forma agradable a los ojos masculinos, pero pues no va por ahí, perdónenos. No va por ahí. Sandra, ¿podrías retomar el mapa de violencia que hizo esta niña María? Que, déjenos contarles, es una estudiante, o sea, ella no crean que alguien le pagó por hacer el estudio, o sea, ¿no? Claro que sí, y Adelante. aparte, tomando un poco lo que dice la compañera que hizo su comentario, y junto con lo del mapa de María Salguero, y
la estadística de feminicidios que existe y de violencia contra la mujer, precisamente ese comentario es machismo. Estamos llevando a cabo la cultura que traemos desde casa y precisamente lo que estamos combatiendo, ¿no? No es que seamos... Y estos comentarios hasta nosotros como mujeres nosotros, lo hacemos, porque estamos imbuidos ahí. Por supuesto que vamos a defender el feminismo porque toda la vida nacimos siendo mujeres y vamos a morir siendo mujeres. Y basta con negarse a ver las estadísticas, basta con negarse a plasmar el dolor y el rostro de cada persona que ha perdido la vida por medio de la violencia. O sea, no nos podemos negar a estar viendo esto. El mapa de María Salguero es una ejemplificación de esta violencia que está viviendo el país en el sexo femenino, en donde está poniendo puntos y coordenadas, dónde sucedieron los hechos, quiénes son las víctimas, y eso solamente es una recopilación de lo que es la prensa, de lo que ha sucedido con las mujeres y la cantidad de feminicidios que hemos tenido, menos sin tomar en cuenta los que no se han visualizado, porque hay comunidades, hay localidades que están muy lejanas de las capitales. Ella se nutre, exacto, de noticias que hay en el internet, en los periódicos y revisa, pero y los que no se publican, ahí está la enorme cifra negra, ¿verdad? Sí. Sandra, gracias. Bueno, y acá tenemos a Magali. Magali, que también es otro de los daños colaterales de andar luchando, ¿verdad?, para tratar de defender los derechos de las mujeres. Adelante, Magali. Sí, bueno, creo que también las redes nos dan recursos para defendernos y para organizarnos. Por ejemplo, cuando las mujeres se atreven a romper el silencio, hay espacios seguros, por ejemplo, en Facebook de mujeres, donde se reciben respaldo de otras, ¿no? Y eso es muy bueno para prevenir, por ejemplo, los feminicidios. ¿Cómo sé que es un espacio seguro y que no me va a pasar, por ejemplo, estas actrices, ¿no?, que denunciaron que las acosaron? Y bueno, después se hizo el juicio público en donde decían los hombres, pero si es una zorra, ¿por qué se metió de actriz si ya sabía lo que le tiraba? O sea, ¿cómo sé que sí es un espacio seguro? Bueno, hay espacios cerrados donde las administradoras van como... Sondeando. Sondeando con filtros, ¿no? Pero también es importante las denuncias públicas, ¿no? Porque México, al ser un país donde no hay un sistema de justicia que nos garantice los derechos humanos a las mujeres, hay una forma de denuncia social. Entonces, está bien hacer la denuncia pública, pero para estar mejor contenida, me junto con algún grupo, alguna página, por ejemplo, de las que hemos estado mencionando. Claro. Y ya que estoy con las espaldas bien guardadas, más fortalecida, con apoyo, si hago la denuncia pública, no importa lo que me vociferen, lo recibiré mejor. Claro, y además es mejor hacerlo, además de esa denuncia pública por redes, con un debido proceso fundamentado. A ver, ¿cómo se haría eso? A ver, cuéntame. Pues, por ejemplo, estaban comentando aquí que hay policía cibernética, pero también en el Ministerio Público. Muchas veces es mejor pedir que nos acompañen, compañeras, para que haya testigos. No ir solita para que no haya revictimización. Y a veces, bueno, igual no te acompaña la hermana, la tía, todo mundo de muy buena voluntad, pero si no sabe los modos, lo que ya les van a contestar, las negativas, pues no sirvió de mucho el acompañamiento, más que nos vamos a ir a llorar las tres. Entonces, si van acompañadas de grupos, ya sea cibernéticos o exteriores, para cualquier denuncia, cualquier tipo de denuncia, les juro que tiene mejor camino y mejor fin. Y, oye, ustedes lo han visto, cuando la denuncia se hace, por ejemplo, bien fundamentada, que hacen su video, que sale en YouTube, exacto, que ahora es mejor MP que el en vivo, como que hasta es más fácil llegar después al MP, ¿no? No, claro, nosotras cuando hemos apoyado denuncias, por ejemplo, con Felipe Oliva o Arturo Noyola o otros agresores, ya las autoridades, hasta la fiscalía, ya nos reciben mejor, ¿no? Ya entienden hasta el caso. Sí, sí, sí. A ver, Magali, pero luego también, tanto las que denuncian como ustedes que apoyan, bueno, hasta a nosotros nos salpica, ¿verdad? Los que retuiteamos y apoyamos, luego hay consecuencias. Claro, a todo mundo nos amenazan. Las defensoras siempre estamos en riesgo, por eso hay que tomar medidas de seguridad, o sea, porque hay lo que se llaman trolls, o lo que se llaman... Haters. Hay gente que ni siquiera conoce al agresor, pero se identifican con el agresor y entonces
forman legiones y atacan a defensoras. Entre más visible, también más... Oye, porque no hay respaldo. Por ejemplo, en el Me Too de Estados Unidos hubo mucho respaldo hacia las denunciantes, pero aquí en México... Pero, ¿y la justicia les da acompañamiento, les pone guardaespaldas o patrulla fuera de su casa? Porque yo siguiendo el caso aquí de las compañeras, sí se nos puso bien rudo, pero bien rudo, ¿eh? O sea, sí tenía palancas y bots el compañero. A ver, ¿qué se hace en ese caso? ¿Sí las protegieron? No, claro que no. Lo que se hace en ese caso es pedir redes de apoyo y seguir medidas de autocuidado, ¿no? Esa es la cosa. Como decían, no poner dónde andas todo el tiempo. Exacto. Pero que alguien en tu... Ahora hay unas aplicaciones donde personas que tú eliges, que son de tu confianza, sí pueden saber dónde andas. O sea, sí van siguiendo el mapita. No todo mundo. Y entonces ahí dicen, caray, ya se me atoró aquí la compañera. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó ahí el celular, no? Por decir algo. Y nos pueden ir acompañando. Sí, y hacer grupos con amigos, familiares de WhatsApp donde se estén reportando cada hora. Bueno, o cada determinado tiempo, depende del nivel de riesgo. Hay otra aplicación, por ejemplo, hablando de que también nos ayuda la tecnología y aprovechémosla, te subes a un taxi o vas en un transporte, no sé, de aquí a Guanajuato, tú ves que algo está pasando raro, activas esa aplicación y empiezan a hablar contigo. Personas del 068 y 911. Es muy interesante. Gracias. Lo que hacen las redes sociales es, como bien lo estabas comentando, es darle voz precisamente a quien antes no la tenía. Pues vamos a escuchar opiniones que son muy importantes, vamos a escuchar situaciones que son fundamentales para entender la vida pública del país, pero también vamos a escuchar todo lo que no nos gusta. Ver estas expresiones misóginas, machistas, sexistas, racistas, clasistas, ¿no? Contra este fenómeno de las ladies y los lords en las redes sociales, solamente nos está enfrentando a la sociedad que somos. Las redes sociales tienen leyes, como bien dijimos, en donde todo el mundo puede decir lo que quiera, pero se tiene que hacer responsable de lo que dice. Esto de que es virtual y no es real, nosotras decimos todo lo contrario. Es virtual, sí, pero también es real. Y hemos documentado cuáles son los efectos físicos que viven las mujeres después de vivir esta forma de violencia. Y dejaron de ir al trabajo, dejan de ir a la escuela. Entonces, esto tiene efectos en su vida laboral, en su estabilidad económica, en su estabilidad emocional. Las plataformas digitales siempre han navegado con bandera de yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo simplemente pongo la tecnología para que ustedes la usen de la manera en que mejor les convenga. En algunos códigos penales, por ejemplo, está reconocido como un tipo de acercamiento a la violencia en línea el tema del sexting, cuando el sexting es un derecho sexual. De hecho, estén amenazando, te estén hostigando, te estén acechando en Internet. En algunos lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México, eso acoso. El Estado debería tener una política pública para brindarnos herramientas de educación digital y de ciberseguridad para mujeres. Es un tema de personas, o sea, nosotros a todas, mujeres y hombres, nos puede pasar. Por supuesto que es un tema de género, porque nos pasa más a las mujeres por el simplemente hecho de ser mujeres. Y sí, así, por el simplemente hecho de tener 2 boobies y una vagina, siempre seremos más atacadas que los hombres. Se avalan del que no seas un sujeto identificado y del convocar a la violencia contra las mujeres en Internet. Somos la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar. Es una alianza conformada por 3 organizaciones de la sociedad civil, CIMAC, CIPAM y Mujeres en Frecuencia, que tienen una amplia trayectoria en la defensa de los derechos comunicativos e informativos de las mujeres. La alianza se presenta en el año de 2016 a la convocatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones de licitación de frecuencias en FM para nuevas concesiones de uso social y comunitario e indígena, y fue así como la alianza a finales de 2017 es reconocida por el instituto y se le otorga la frecuencia para operarla, que será la primera estación de uso social comunitario indígena para la Ciudad de México. Y además la principal característica de esta estación, Violeta Radio, es que será de corte feminista, es decir, nuestro principal objetivo será impulsar la igualdad de género en y a través del medio de comunicación, es decir, en materia de contenidos. Nuestro principal objetivo, desde luego, es promover una comunicación no sexista, una comunicación libre de estereotipos
y el desafío ahí es demostrar que se puede informar y entretener sin discriminar. Y en materia de la estructura del medio, también lo que proponemos es garantizar la igualdad de género en todos los niveles de este proyecto, de esta estación, pues sabemos que hay una marcada desigualdad de género en el acceso y participación de las mujeres a la estructura de los medios de comunicación en nuestro país. Estaremos en el 106.1 de FM, lo cual no es un asunto menor. Podemos revisar la programación, por ejemplo, radiofónica, y lo que nos vamos a encontrar es que esta misma prevalencia de la discriminación y la violencia contra las mujeres que encontramos en el espectro de la televisión se traslada también al espacio radiofónico. En paralelo, el proyecto de radio analógica de Violeta Radio va a operar también en Internet. Nosotras somos conscientes de los desafíos, pero también de las bondades que representa esta posibilidad, puesto que nos permitirá incluir o llegar a audiencias más allá de nuestro país. Violeta Radio representa uno de los pocos medios de comunicación de estas características a nivel internacional, y nosotras nos proponemos en la ejecución del proyecto demostrar que puede representar un ejemplo de buena práctica que podría ser replicado por otros órganos reguladores en otros países, con el objetivo de que grupos y organizaciones de mujeres, organizaciones feministas puedan acceder a la titularidad legal de medios de comunicación e, insisto, promover una comunicación no sexista. Interesantísimo, Violeta Radio, ojalá le hayan escuchado ya. Es un ejercicio como de la democratización de los medios. Lulú, platícanos un poquito más de esto, que ya no es un experimento, sino una realidad. Bueno, pues nosotras estamos muy contentas desde Luchadoras de ver que nuestras compañeras de CIMAC, de AMARC y de muchos otros medios que siempre han trabajado con perspectiva de género vayan a tener esta radiodifusora. Es un gran logro. Ellas estuvieron trabajando por tener la concesión desde hace mucho tiempo, y justo cuando hablamos también un tema de tecnologías y género es hablar de acceso. Pero ya que tienes acceso, ya que tienes el aparatito, ya que tienes la conexión de internet, vamos a seguir leyendo las noticias machistas y sexistas. Pues no, necesitamos contenidos transformadores para que también nos empiece a cambiar el chip. Entonces Violeta Radio es la promesa de una serie de nuevos contenidos muy divertidos también, y pues por la igualdad de género. ¿Sí? Van a escuchar lo mismo, pero desde otro enfoque, como un libro que siempre recomiendo, ¿no? Los misterios de Avalon, que escribe una mujer experta en religiones antiguas matriarcales. Ella contó la historia del rey Arturo, pero desde todas las mujeres que lo rodeaban. Oigan, adelante, Sandra, ¿quieres hacer un comentario? No, tenemos muchas llamadas, como dices, ya se me juntó la ropa de planchar. Nos damos una y una, ¿te parece? Porque aquí hay preguntas. Michael, cuéntanos. Hola, buenos días. Principalmente, mi pregunta es ¿cómo puede contribuir la sociedad a evitar la violencia de género en las redes sociales? No compartir, no compartir. Creemos que esto solamente le toca al MP o que esto le toca a las plataformas, y sí es cierto, le toca a las plataformas y le toca a la Procuración de Justicia, pero nos toca a todas y a todos. O sea, si me mandan un mail que estoy viendo que claramente está revictimizando, que es un contenido que la mujer no quería que se difundiera, pues no lo voy a... Mira, Olivia, ¿cómo ves? Olimpia, mira, Sandra, ¿cómo ves? No lo voy a compartir, no lo voy a retuitear, no voy a ser parte de la cadena de viralización. Nosotros decimos que hay que tener un enfoque ecosistémico, donde las comunidades juegan un rol crucial para parar ese círculo de viralización. Que sea una de nuestras reglas no escritas. Veo que alguien está agrediendo a una mujer, no lo retuiteo. Además de no compartir, creo que es muy importante saber denunciar. Ahí está la cosa. Así podemos jugar muchas veces con los algoritmos. A ver, hay quien te dice que si ves una página, por ejemplo, de pornografía en donde están atacando a una chica, que no lo denuncies tú abiertamente en la red, porque entonces van a bajar la página. Me refiero, cuando nosotros decimos la palabra denuncia, creemos que es hacerlo públicamente y no necesariamente. Por ejemplo, si nosotros nos juntáramos todos los que estamos en este foro y en este momento encontráramos una publicación desde un bot o desde una página o desde un perfil falso, lo que sea, y todos lo denunciáramos al mismo tiempo, podríamos llamarle la atención al algoritmo de Facebook si lo sabemos denunciar exactamente igual.
Así es como hemos logrado, por ejemplo, que se baje de manera instantánea muchos de los contenidos y no necesariamente tienes que dar tu nombre. Michael acaba de denunciar. Eso nunca va a pasar. Lo que sí va a pasar es que si hacemos comunidad, así como hacemos virales, contenidos no consensuados, ahora si hacemos comunidad para denunciar en las plataformas digitales contenidos que no deberían de estar, pero hay 6 apartados diferentes, por ejemplo, en la plataforma Facebook para denunciar. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en saber qué tipo de denuncia va a ser hasta que se envíe la revisión a Facebook, entonces vamos a responder de una forma positiva para que se baje el contenido. Ojo, ¿qué pasa en este momento? ¿Es que Olimpia alguien va a volver a subirlo? Sí, por supuesto. Es una lucha de estar denunciando y a ver quién se cansa primero. Sí. Pero nosotras no nos vamos a cansar. Aquí el que insistimos muchísimo, aquí quien debería de tomar mucho papel y un papel predominante debería ser la obsoleta y mala policía cibernética que tenemos en nuestro país, que solo reconoce delitos cibernéticos de corte monetario, financiero, bancario y no apelando y defendiendo la dignidad humana. Piensan que la dignidad humana, porque no se puede tocar y no se puede ver, no existe tampoco en Internet. Y por supuesto que debe haber un tema de acceso a la justicia online en México. Sandra, ¿quieres otro comentario? Es que respondiendo un poquito a las medidas, a lo que se puede hacer, también nos preguntan sobre muchos fraudes y muchos engaños, y yo creo que ahí tendríamos que informar a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo de lo que puede llegar a suceder. Marta Mendizábal nos dice, conocí a una persona inglesa e iniciamos una comunicación. Él me dice que me va a mandar un regalo por mensajería. Me habla, una persona me dice que está en la aduana, pero que tiene cosas de valor y para que se libere tengo que depositar una cantidad de dinero. La persona que conocí me dice que pague lo que me piden, ya que son obsequios para mí y esto ya no me agradó. Corté comunicación y me hace pensar que lo han hecho con más personas. Pues sí. En este caso, bueno, a lo mejor Marta, seguramente ya es una persona adulta y todo, pero ¿qué pasa con los más vulnerables, las chicas más jovencitas? Y qué decir cuando ya empiezan a prometerles otro tipo de cosas, no nada más las económicas, ¿no? Hay amor, una regla de compañía. Si algo que te ofrezcan es tan bueno que es increíble. Y que serías un tonto si no lo tomas, pero también lo serías si lo tomas, aléjate. ¿Sí? O sea, realmente no es algo real. Pero Fernanda, tenemos un consejo concretito para lo que acabas de decir. Hay una herramienta de búsqueda en Google que es la búsqueda de imágenes. Y entonces pasa mucho que personas esto pasa a mujeres jóvenes, tratar de enganchar. Y, por ejemplo, tú puedes buscar su foto de perfil, bajarla, ponerla en búsqueda de imágenes en Google y ahí te sale si es a lo mejor un cantante famoso en otro país y tú no tienes idea. Y entonces ya te das cuenta que es una foto falsa. Exacto, que es una foto falsa, que es un perfil que está falseando identidad y cortar comunicación. Esa es una herramienta concreta. Cortar comunicación, no se pongan ni a alegar. Tocayo. Claro, Fernanda. Bueno, nosotros venimos de Frente Nacional para la Sororidad. ¿Qué es sororidad? Bueno, es abrazo entre hermanas, es cuidarnos entre nosotros. ¿Nosotros cómo podemos cuidarnos? Bueno, nosotras podemos cuidarnos teniendo una persona de confianza, en donde que si nosotros salimos, enviar nuestra ubicación. En WhatsApp ya tenemos lo que es la ubicación temporal, te va siguiendo y saben en dónde estás, dónde te estás ubicando y dónde te estás moviendo. Por ejemplo, yo le mando ubicación a Maricruz, dónde estoy, cuando salgo. Es para evitar y en cualquier forma, puede pasar algo y ella ya sabe en dónde está mi ubicación y es más fácil de rastrearnos. Y más por los casos que hemos llevado, los casos que más hemos llevado es el sexting y violencia cibernética. El sexting es un caso en donde mandan fotografías pornográficas a las chicas, donde les están pidiendo igual que les envíen fotos de sus partes íntimas. Y bueno, como dice aquí la licenciada, pues es un derecho, ¿no? Tú sabes si puede ser consensuado y demás, pero esto se puede convertir en otra cosa. Pueden utilizar tus fotos para subirlas a páginas pornográficas. O extorsionarte o X, ¿no? Igual tenemos lo que es el ciberbullying. El ciberbullying se maneja en burlas a tu físico y bueno, sabemos que esto nos puede causar algún daño psicológico y bueno, a veces esto es creado por personas de anonimato, no sabemos que estos fakes. Eso, ¿y cómo frenas eso? Está complicado. Sí, está muy complicado. Y bueno, yo tuve un caso y bueno, yo fui una víctima de sexting,
donde me estuvieron enviando fotos pornográficas y me querían que yo mandara fotos de mis partes, pero me decían que si no enviaba ya sabían en dónde estaba, en dónde estudiaba, dónde vivía y que querían que yo enviara mis fotos. Acudí con mi amiga Maricruz y ella bloquear el Facebook, denunciarlo, pero al yo ser víctima, pues te da como que un cierto miedo, aparte de que no sabes quién está atrás de esa pantalla. Eso es lo que da más miedo. ¿Y cómo apoyan ustedes, Maricruz? Cuéntanos. Pues bueno, aquí con Fer me llega el caso de vamos juntas al gimnasio y me dice, oye, vi que en tu Facebook tú tienes un apoyo para las mujeres violentadas cibernéticamente. Dice, es que yo ya me quiero morir. Le digo, ¿por qué, Fer? ¿Qué te pasa? Y me dice, es que me está acosando porque ya me espera abajo del gimnasio. Ay, como llegó al acoso ya cercano, real ahí de la vida cotidiana. Es correcto. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Acompañan? ¿Levantan una denuncia? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en este aspecto damos el acompañamiento a la víctima. Obviamente la atendemos, damos asesoría jurídica por vía cibernética y pues también nos reunimos el grupo de hermanas y ahí damos el acompañamiento y las asesoramos. Pues dependiendo de cualquier el caso que sea recurrente a su persona, pues le damos seguimiento, ¿no? Las que somos asesoras jurídicas, que somos abogadas. Para que vean que sí se puede también brindar apoyo. Claro que sí, claro que sí. Creo que aquí hay algo como bien importante definir, porque hay veces que nos confundimos. En nuestro país, y salvo la mejor opinión de alguien más, no hay ninguna víctima de sexting. El sexting no puede ser revictimizado. El sexting es un derecho sexual. Pero ¿y cómo se tipificaría lo que le están haciendo a Hay víctimas de Tocaya? Acoso. Lo que le pasó a ella fue acoso en una modalidad o en línea, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, podría ser ciberpersecución, ¿no? Violencia digital, sextorsión y hasta trata virtual en dado caso de que hubieran agarrado su fotografía y mandarla. Por eso es bueno acompañarnos para poder tipificarlo. Y este tipo de casos, así igual la interpretación es dentro de los congresos y dentro del acceso a la justicia. Ay, fuiste víctima de sexting. No. Yo hice sexting cuando mandé una fotografía a mi pareja y él también me mandó la suya y fue consensuado. Pero si alguien, y nos ha pasado a muchas personas, nos manda la fotografía de un pene, diciendo, se te antoja a nuestro Facebook, sin que nosotros lo pidamos, es acoso. Pero por supuesto que es acoso. Si yo mando y él manda y los dos estamos sexteando, de la palabra sextear, sexo en internet, sexting, entonces es sexting. El sexting está chido. Hay que hacerlo de forma segura. Claro, necesitamos educación digital. Si no es libre y consensuado, no es sexting. Claro, es libre acoso. y consensuado. Oigan, Rubén se nos va a retirar en este corte, así que si nos vas dando tus recomendaciones, tu visión, lo que has podido percibir. Ok, bueno, creo que aquí una de las cosas que estamos pidiendo más es que en efecto se reconozca que se tipifiquen este tipo de delitos. Apenas hace no menos de 15 días hubo un caso en Tamaulipas, el famoso PAC, donde se filtraron miles de fotografías con nombres de perfiles de chicas que fueron vulneradas precisamente en este derecho que tienen al sexting y que estaba circulando por todo el país. En ese sentido, lo que sucedió es que las autoridades no lograron absolutamente nada, no hay responsables, no hay ninguna reparación del daño para las víctimas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, es una cuestión cultural. Nosotros como hombres debemos estar conscientes de esto, tenemos que asumir la corresponsabilidad en lo que está sucediendo en este caso de acoso, pero también las autoridades deben ser, no solamente legislar al respecto, sino ser mucho más sensibles porque además los servidores públicos revictimizan a las víctimas cuando ellas se atreven a denunciar. Gracias, Rubén, muchas gracias. Al rato regresamos y nos explican la diferencia entre denuncia, demanda o queja, ¿vale? Ahorita regresamos. La semana entrante, Diálogos en Confianza tiene para ti. El próximo lunes, el doctor José Bandera nos hablará de las causas, síntomas y tratamiento de las fobias. Solo un profesional de la salud mental está en condiciones de hacer un diagnóstico. Si es tu caso, no te pierdas el programa. Cristina Jauregui te espera el martes
para reflexionar en un interesante tema. Madre e hija, amigas o enemigas. ¿De verdad los vínculos entre madre e hija tienen que ser conflictivos? ¿Por qué nos empeñamos en creer que la solidaridad entre mujeres es una tarea imposible? El miércoles te diremos por qué mentimos. ¿Será cierto que todos mentimos? ¿A quién hace daño la mentira? Si las mentiras enfadan a todos los seres humanos y por eso valoramos tanto la honestidad, entonces, ¿por qué insistimos en mentir? Acompaña a Marisa Escribano. Fernanda Tapia te espera el jueves porque en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente hablaremos de la necesidad de fomentar una cultura sustentable. Este año, el mundo se une para combatir la contaminación por plásticos. El viernes, Carmen Muñoz y los especialistas platicarán de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Socialmente, se les revictimiza, cuestiona y culpabiliza. Es por ello que pocas veces se denuncia. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Ella no tendría que ir más deprisa cuando camina por un lugar donde hay hombres. Tampoco tendría por qué cambiarse de lugar para evitar que se le acerquen demasiado. No tendría que escuchar insultos sobre su cuerpo cada vez que sale a la calle. Ni tendría que soportar cumplidos para no meterse en problemas. Ella no tendría por qué cambiar su forma de vestir para evitar miradas incómodas. Pero lo hace. No debería sentir miedo al estar sola. Pero lo siente. Para frenar el acoso, ellas no son las que deben cambiar. Somos nosotros. Agradecemos este material de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias, muchas gracias. Y ¿ustedes creen que se debería de hacer más materiales como este, por ejemplo, para sensibilizar a toda la población, no solo mujeres, sino a toda la población? Por supuesto, pero con el lenguaje correcto. O sea, no podemos generar institucionalmente comerciales como respétate, no provoques al hombre a que te acose, ¿no? Porque eso es un sesgo. Institucionalmente han hecho ese tipo de videos, campañas, ¿no? De campañas, han reproducido incluso en estados como Puebla, en estados como Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, entonces se confunde y a nivel nacional. Y entonces se piensa, ¿no? Desde el argot político y social que la mujer tiene la culpa, el hecho de decir 10 formas, por ejemplo, para no sextear. Y nosotros siempre hemos dicho, bueno, ¿por qué no das 10 formas para sextear con seguridad? O siempre dicen, no lo hagas. Si vas a salir a la calle, ve acompañada, no vayas sola. En lugar de dar herramientas de seguridad, es como si le dijeras a una mujer en las redes sociales, oye, pues si no quieres que te acosen en redes sociales, salte de Facebook. Es lo mismo que si le dijeras a una mujer, oye, es que me acaban de violar en esa calle. Ah, pues ¿para qué caminas por ahí? Deberías de caminar en otra acera de la calle. Y tenemos que hablar del empoderamiento, ¿no? Del autoempoderamiento y sobre todo en redes sociales. Ahorita nos ayudan con tips para lograr esto. Y tenemos una llamada muy delicada. Sí, adelante. Desafortunadamente es un anónimo que nos dice, están matando muchas mujeres y no se hace más que hablar y hablar de ello. A mi hija la mataron este 5 de mayo y la policía no hace nada. A nosotros nos piden que contactemos a los testigos porque ellos no quieren hacerlo. Y dice, espero que pasen mi llamada. Por supuesto que sí, porque es una invitación no nada más a reflexionar, es a pasar a la acción. ¿Qué se puede hacer? Porque no es nada más escuchar esto, ver esto y quedarnos paralizados. Hay que actuar. Sí, la señora nos dejó su número. ¿Se sabe el número? Está en el centro de contacto con la audiencia. Bueno, y si no, yo le voy a recomendar esto. Sí, es una vergüenza que ahora el pueblo tenga que hacer las labores que tendría que hacer el Estado, como contactar a los testigos y hacer hasta la investigación.
Bueno, en algunos estados, hasta buscar el cuerpo a ver si es que está muerto. Yo le recomiendo contactar a Frida Guerrera, así la busca usted en redes y en su blog. La contacta y ella hace muy buen acompañamiento porque sabe muchos vericuetos. Bueno, le ha tocado a ella localizar a los asesinos. También ha traído esto sus consecuencias y acaba de editar un libro con muchos de los casos que acompañó. Es desastroso, es dolorosísimo. Entonces, búsquele en las redes, señora, para que ella le ayude y que no se quede en un número más el caso de su hija, porque pues si nosotras tenemos que hacer algo, pues lo haremos, ¿verdad? Hasta que se den cuenta de que alguien está haciendo omiso en su trabajo. Adelante, Fernanda, Sandra. yo creo que las mujeres y las familias que somos víctimas de feminicidio, colaterales o directas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser su voz. Nos tenemos que tener mucha unión entre nosotras para exigirle al Estado mexicano, a las autoridades, que nos den una respuesta de esta falta de acción que han tenido con la justicia hacia las víctimas. Nosotros, desde la página de Los Machos Nos Matan en México, estamos convocando a las familias de víctimas de feminicidio y huérfanos de feminicidio para un encuentro nacional que tendremos el 20 de junio, que me pueden localizar a través de la página para que puedan hacer su presencia. Y ahí vamos a citar a las autoridades federales y a las comisiones de derechos humanos para que nosotros como víctimas podamos gritar verdaderamente en voz de nuestra víctima las exigencias que tenemos en cuanto a cada procedimiento que ha sido violado. Entonces, el 20 de junio. Sí, el 20 de junio. Yo quisiera retomar estos comentarios para decir que también en temas de violencia en línea contra las mujeres, el gran reto es la voluntad de las autoridades. Porque incluso aunque promovamos algunas reformas legislativas, como hace mucho el Frente Nacional por la Sororidad, y ya hay modificaciones legislativas en varios estados, que haya una nueva ley no significa que va a haber justicia. Exacto. Amnistía Internacional lo dijo hace muchos años. En México es un país con leyes pero sin justicia. Entonces tiene que transformarse la voluntad real de las autoridades para que pueda haber un acceso a la justicia. Muchas mujeres deciden no ir por la vía legal porque es un camino de revictimización. Entonces también nosotras creemos que ante este tipo de casos de violencia en línea debe haber otros mecanismos de reparación que no necesariamente le impliquen a quienes no quieren enfrentar un proceso legal, enfrentarlo y que eso no las prive de tener una reparación. Y que se castigue a los que hacen caso omiso, ¿no? A todas las autoridades omisas deberían de tener también una sanción. Y no nada más de te remuevo del cargo un ratito, porque de veras hay quien entorpece incluso las investigaciones, se saca la foto con las madres, con los padres, los deudos y no pasa nada, ¿eh? Eso tendría que hacerse. Nosotros como familiares nos convertimos en peritos, en ministerios públicos, investigadores, y llevamos incluso la búsqueda del culpable, se las ponemos en charola de plata a las autoridades y cuando los tienen ahí se violan los derechos del criminal. ¿Cuándo? Convenientemente en la cadena de custodia, se pierden evidencias. La carpeta no está. La carpeta no está y total sale libre por falta de elementos. Oye, y comienza la amenaza a la familia y por haber terminas tú realizado siendo- la investigación. Entonces, esto es imparable. Abril, alguna pregunta, ¿verdad?, que tú querías hacerles aquí a las compañeras. Sí, buenos días. Mi pregunta va relacionada hacia los adolescentes o jóvenes, enfocada a la familia. Los papás, muchas veces nosotros como jóvenes no nos animamos a contarles nuestras problemáticas a nuestros papás y esto hace que nosotros pues nos encerremos en un pequeño círculo o una burbuja con nuestros problemas porque no creemos tener la confianza, ¿no? Ustedes como profesionistas, ¿qué consejo le darían a nuestros papás o qué tips les darían para que nosotros pudiéramos comunicarnos con ellos sin el miedo de que nos regañen y nos digan, tú diste pie a esto, tú hiciste esto, sino que nos apoyen? Porque antes de ir a una autoridad legal, tenemos que hablarlo con nuestros papás, y más si somos pues jóvenes, ¿no? Niños casi casi. Sí, bueno, aquí esto es bien primordial. Fíjate, ayer justamente recibo una llamada de un caso de una chica de 14 años que me llama para decirme que sus papás la habían corrido de su casa porque había sido expuesta en las redes sociales desnuda y que no sabía qué hacer. La mamá le había dicho que era una vulgar y que ojalá la hubiera abortado porque hoy la exposición en las redes sociales era brutal.
Entonces, ¿qué pasa con las mujeres y adolescentes, sobre todo, que somos víctimas de violencia en línea? Crees que eres culpable. Cuando tú rompes con esa consecuencia que tú crees. ¿Por qué? Porque tú te dejaste grabar, porque tú hiciste sexting, porque diste consentimiento, porque estabas enamorada, por la situación que sea, te crees culpable y entonces no tienes argumentos para defenderte, ni en casa ni en ningún lugar. El caso del más pequeño que tenemos enfrente es de una niña de 6 años, que su papá mismo le dice que ahora con estas imágenes, 6 años, ya podía trabajar. La niña de 6 años ni siquiera lo imaginaba. Lo que pasó fue que un chico de secundaria le manda un mensaje y le dice que si quieren ser novios, le mande una foto de sus calzones. La niña se toma la fotografía y se la manda con un número que le había puesto en un recadito, se la manda al niño de 3º de secundaria. Entonces, cuando llegamos a la escuela a darle acompañamiento, el niño jugando en el gimnasio y la niña sentada, como en la Inquisición, con todas las maestras enfrente y los papás viéndola así. Yo pensé que el papá iba a decir que, bueno, ¿dónde estaba el chico para poder reclamarle? Y no, le reclama a la hija, porque creen en el constructo machista social que las mujeres siempre tendremos la culpa, incluso, por ejemplo, la práctica por debajo de la falda. Tú vas caminando en la calle, usas falda, meten el celular abajo y la toman. Entonces, ahí yo pregunto, ¿tenemos la culpa por ir de uniforme a la escuela? ¿Tenemos la culpa por usar falda? O sea, ¿por qué tenemos la culpa? ¿Y de qué tenemos que pedir perdón las mujeres? ¿De estar enamoradas? ¿De vivir nuestra sexualidad libremente? Nos dicen, pues fíjense con quién se meten para que no les publiquen sus fotos. Cuando las personas que agreden traigan un anuncio en la frente que diga, soy agresor, te voy a regalar flores, estoy enamorado de ti, sí te voy a tratar bien, te voy a violar, entonces nos echan la culpa a nosotras de decir, fíjate con quién te metes. Un tip rápidamente para que las niñas puedan acercarse ahí. Primero, sacar toda la evidencia posible, siempre, siempre. Si no tenemos ahí una ruptura de comunicación con los papás, nosotros las podemos apoyar incluso a ir. Hemos ido hasta por una sola persona a cualquier estado de la República para que pueda entender que no es lo mismo y que no están solas y que no es el único caso y no son los casos aislados de violencia en línea. Nos manda un comentario en el Facebook Live Mario Lara, que dice, que Diálogos y Fernanda Tapia no te engañen. Las mujeres ni son víctimas para sacrificio, ni los varones son verdugos psicópatas. Bueno, precisamente eso estamos diciendo. O sea, por favor, no nos traten como víctimas para sacrificio, ni ustedes se comporten como verdugos psicópatas. Usted lo está diciendo, don Mario. Aprende de la realidad, no de las palabras de estos falsarios. Mario, como ya nos llama falsarios, entonces yo le pido mi derecho de réplica a don Mario y le voy a ser sincera, nos respaldan más de 30 años de veracidad. La verdad es que aquí se habla con los pelos de la burra en la mano, sin ningún sesgo moral, se habla de principios de ética universal. Y cuando estamos diciendo que en México estamos cayendo muertas ya como moscas, asesinadas, pues es porque es realidad y las cifras nos avalan. Y nuestra intención no es de ninguna manera salir antorchas en la mano y con picotas y decir matemos a los hombres porque nos están matando, pero ese no es el caso. Lo que estamos tratando de lograr es una mejor convivencia armoniosa en la sociedad, en que usted no tenga que reaccionar violentamente ni sentirse agredido por lo que se está diciendo en la mesa, sino que por el contrario, usted diga, están muriendo mujeres, ¿verdad? Y yo cómo estoy consecuentando ese asesinato y qué puedo hacer para que esto disminuya. Esa es nuestra invitación. Yo sé que no se puede hablar de dónde empezó este hilo de la educación de género para que hayamos terminado en esto, pero lo invito a que revise en mis redes cualquiera de las pláticas que doy, sobre todo de la violencia y demás. Me mandan mucho escuelas del Estado de México para que usted asista y ahí hasta platicamos con todo gusto. Pero de ninguna manera la intención es hombres contra mujeres. Lo que queremos terminar es eso. Por favor. Tenemos aquí también más preguntas. Adelante, Alan, que van como hiladas los temas. Si las hacemos de una vez, a ver, Alan, ¿cuál es tu pregunta? Buenos días. Mi pregunta va más que nada, y espero que me la puedan responder porque creo que va a ser difícil. ¿Sobre qué año, más que nada, hablando de la Ciudad de México y a nivel nacional, se han registrado casos de violencia de género? ¿Cuál ha sido el año y...? O sea, ¿el más alto? Ajá, donde más se han registrado. 2017.
Ya te lo hacía, Lenin. Adelante. Buenos días. Por lo mismo de que ahorita hay mucho escepticismo sobre el tema de que la mujer no es violentada y que es solamente un tema banal, quiero que ustedes me puedan contestar a nivel mundial, ¿qué número tiene México en nivel de violencia hacia la mujer? Para que sepan con cifras verídicas que lo que está pasando no es solamente algo que no es real. Bueno, dale. Yo creo que en realidad el escepticismo es una decisión, porque hay cifras contundentes en todos lados. En México es uno de los países que tiene encuestas sobre violencia contra las mujeres desde hace muchos años, y justo el último levantamiento de la encuesta que nos da más información sobre violencia contra las mujeres revela que la violencia ha aumentado. Alrededor del 60% de las mujeres en México hemos vivido una forma de violencia. Entonces yo lo que recomiendo es que nos informemos, que busquemos en internet, justo hay conocimiento libre y accesible. Luego que fue un acto de violencia porque se normalizó. Ustedes tienen 13 puntos, digo, los principales, amén de que nos comprometemos a bajar esto gratuitamente. Está el violentómetro del también. internet, aparte del violentómetro, es que hay otros para identificar violencia en la red. Ya en redes. Bueno, ustedes pueden entrar a luchadoras.mx y a internetesnuestra.mx y descargar este informe, y van a encontrar una tipología de 13 formas distintas de agresión que hemos identificado a partir de la documentación de casos. Entonces está desde que alguien tenga acceso a tu celular sin permiso, a tu cuenta, que haga algo con tu información, que la difunda, que te amenace, que haya acoso. Eso es parte del empoderamiento. O sea, nadie tiene por qué revisarte tus mensajes. La información empodera, y hagamos valer estos derechos. O sea, no estamos por y para todos. Chicas, muchísimas gracias por este trabajo, a nuestro público, al público presente, Sandra, a nuestras traductoras. Muchas gracias. De veras piénsenlo y, ¿por qué no? Debátanlo.